En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54. Dice así: Pasados esos 2 días, Jesús salió de Samaria y siguió su viaje a Galilea, porque, como él mismo dijo, a un profeta no lo honran en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los de aquella región lo recibieron bien, porque también habían ido a la fiesta de la Pascua a Jerusalén, y habían visto todo lo que él hizo. Entonces Jesús regresó a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había un alto oficial del rey que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Cuando el oficial supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a su casa y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le contestó: «Ustedes no creen si no ven señales y milagros». Pero el oficial le dijo: «Señor, ven pronto, antes que mi hijo se muera». Jesús le dijo entonces: «Vuelve a casa, tu hijo vive». El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Mientras regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron: «Su hijo vive». Él les preguntó a qué hora había comenzado a sentirse mejor su hijo y le contestaron: «Ayer, a la 1 de la tarde, se le quitó la fiebre». El padre cayó entonces en la cuenta de que era la misma hora en que Jesús le dijo: «Tu hijo vive». Y él y toda su familia creyeron. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. El evangelio del día de hoy nos presenta cómo Jesús sana al hijo de un oficial del rey. Primero dice que Jesús está en Samaria y siguió su viaje a Galilea. Los judíos observantes tenían prohibido pasar por Samaria y no tenían costumbre de conversar con los samaritanos. A Jesús no le importan estas normas que impiden la amistad y el diálogo. Y también de eso debemos aprender. En ciertos momentos llegamos a tener una mente muy restringida o un pensamiento muy restringido, porque pensamos que Dios nos mira con buenos ojos en la medida que le quitamos el habla a personas que son contrarias a nuestras ideas, a nuestros pensamientos e incluso contrarios a las virtudes cristianas. No le hables a este que es de otra creencia religiosa. No le hables a este que es ateo. Esos son hijos del diablo, hijos del demonio. A veces nosotros tenemos ese tipo de comportamientos y hasta dentro de nuestra misma iglesia. A veces no nos dirigimos a personas que no se encuentran bien en cuestiones de doctrina, que a lo mejor son personas distantes de las cosas de Dios. Jesús pasa unos días en Samaria y se convierte mucha gente. Después de eso determina volver a Galilea, sabiendo que la gente de Galilea le miraba con un cierto tipo de reserva. Jesús quiso volver a su tierra. Recordemos que Jesús se crió en Nazaret de Galilea. Antes ya había ido, pero no hizo milagros ahí.
Solamente hizo algunas oraciones e impuso manos a algunos enfermos, pero no pudo hacer milagros. De ahí entonces que se refleja el pensamiento ya de a un profeta no lo honran en su propia tierra. Cuando ya regresa nuevamente a Galilea, dice, los de aquella región ahora sí lo recibieron bien. Ya había ido a la fiesta de la Pascua a Jerusalén, y como ahí en Jerusalén se habían reunido también los de su patria, los de Galilea, los de Nazaret, ellos habían visto las cosas que había hecho ahí durante la fiesta de la Pascua, y por eso dice que comenzaron a creer en él. En su camino llega a Caná de Galilea, recordando que ahí había hecho ya un milagro cuando se había convertido el agua en vino. Y había un alto oficial del rey que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Recordemos que el imperio dominante hacia el pueblo de Israel es el imperio romano. El gobierno romano tiene una religión politeísta. De hecho, algunos de los gobernantes pedían que le rindieran culto. Entre sus soldados, entre los jefes de los soldados, por ahí había algunos que creían en Jesús, y este es uno de ellos. Dice que es un alto oficial. Supo que Jesús andaba ahí en Caná y fue a verlo y le rogó que fuera a su casa y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Y aquí hay una respuesta que podría aplicarse a este alto oficial del rey, pero también es para sus paisanos. Cuando escuchaba a este oficial del rey que fuera a sanar a su hijo porque estaba a punto de morir, Jesús le contestó: ustedes no creen si no ven señales y milagros. Y ahí es donde también podemos aplicar un cuestionamiento. Nosotros hemos comenzado a creer en Dios a partir de algún milagro, alguna cosa que nos ha regalado, que nos ha dado, que hemos visto. ¿Seremos nosotros también de este mismo pensamiento? El oficial, cuando escuchó de Jesús esta palabra de ustedes no creen si no ven señales, le volvió a decir a Jesús: ven pronto antes que mi hijo muera. Y ya Jesús le dice que vuelva a su casa, que su hijo vive. Cuando regresa a su casa, se da cuenta de que su hijo ya está sano y pregunta que a qué hora fue cuando comenzó a sanar, y le dicen la hora, y entonces dice: sí, a esa hora fue en la que estuve platicando con Jesús. Nosotros debemos de purificar también nuestra fe. No debemos de apegarnos solamente a las cosas después de que las hayamos comprobado o hayamos experimentado en relación con la fe. Aún así, hay mucha gente que todavía se resiste. Tengo presente algunas personas que ante una situación de enfermedad y ante todo pronóstico de los médicos, le han pedido a Dios un milagro y Dios se ha manifestado. Y esas personas, lejos de ser agradecidas, se mantienen en su camino, distanciándose cada vez más de Dios. Eso por decir en aquellas cosas muy evidentes. El Evangelio, pues, nos invita a sentirnos necesitados de la ayuda de Jesús, así como este funcionario que sabe que no puede curar a su hijo y que muy posiblemente ya había buscado los médicos. Él va en busca de Jesús y le ruega. Este hombre que cree en la palabra de Jesús, cuando le dice que vuelva a su casa, lo hace. Y cuando está llegando a su casa, comprueba que la palabra del Señor se realiza en su tiempo. Y así este hombre pasa a creer en Jesús. Ante este acontecimiento bíblico se nos presenta lo que vendría a ser ese itinerario o ese caminar de la fe que se da de la fe en la promesa a la adhesión personal a Cristo. Podemos comprobar ahí en el versículo 53. El padre, dice este señor, cayó entonces en la cuenta de que era la misma hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y él y toda su familia creyeron en Jesús. Y él y toda su familia creyeron en Jesús. Presentémonos ante el Señor para que Él purifique nuestra fe, la estructure y la fortalezca. Sabes, Señor, que soy uno de los tuyos, que creo en ti y formas parte de mi vida, pero muchas veces vivo
como si no existieras, porque no termino de fiarme en ti del todo. Ayúdame, Señor, a tener esa fe de aquel hombre que te buscó y te insistió para que curases a su hijo enfermo. Tú, Señor, me invitas a levantarme y a confiar más en ti. Me invitas a tener una vida apasionada por ti, a trabajar con la misma hermandad que tienes tú y a confiar en ti mientras transcurro mi historia en este mundo. Tú me impulsas a levantar todo lo que está en mí dormido. Tú me enseñas a que puedo llegar a mucho más. Tú me haces creer también en mis hermanos. Me haces confiar también en ellos con todo lo que tienen, con su grandeza y su fragilidad, así como también yo los tengo. Ayúdame a purificar y a no engancharme, Señor, en mis caprichos. Ayúdame a tener una mente lúcida para pedirte lo que realmente me ayude y me sirva. Ayúdame a reconocer, así como lo hicieron tus paisanos ahí en Nazaret, reconocer tu presencia en mi vida y cómo vienes a auxiliarme y cómo quieres transformar mi vida para mi bien y para el bien de mi familia y de la sociedad. Ayúdame a reconocer mis defectos de indiferencia. Ayúdame para buscar y ser perseverante en todas aquellas cosas que me hacen más cercano a ti. Dame sabiduría para compartir a los demás cómo tú con tu mano poderosa nos proteges y nos ayudas, y que pueda también compartírselo a mi familia, a mis conocidos, que te conozcan a ti, el Todopoderoso, el grande y el omnipotente, el que nos cuidas con amor y nos tratas con misericordia, el que nos otorga su gracia para que podamos caminar firmes en esta vida hasta que te encontremos en la eternidad. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos